Eh, ¿Qué es lo que tendríamos que traer? Eh, Nuestro amigo el peso molecular, ¿no? Y acá, ¿cómo es la definición del peso molecular? Vamos a poner como PM es igual a quién. A los gramos que tengo del elemento por mol Eso sería la masa atómica. atómica, muy O bien. la masa Masa por mol. atómica o molecular, como prefieran, dividido ¿qué? La unidad Un mol. dividida la unidad molar, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a dejarlo para no perdernos y lo dejamos en unidades de masa, ¿no? Entonces, si yo les digo, díganme cuánto es el caudal volumétrico. Vamos a hacerlo más fácil, ¿no? Porque acá no tengo unidades de masa, ¿no? No tengo unidades de volumen, tengo unidades de masa. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo quiero Pasar encontrar de caudal. el caudal másico, ¿cómo lo encontramos? O si quieren el caudal volumétrico. Tendrías que agarrar el flujo molar y multiplicarlo por el peso atómico, el peso molecular. ¿No? Entonces, si yo quisiera saber esto, vamos a ponerle acá. Hay que multiplicarlo la masa por el peso molecular, ¿no? O dividirla. Fíjense, vamos a ponerlo acá. Esto que estamos haciendo son ejercicios medio de consistencia dimensional. Porque fíjense qué estamos haciendo. Estamos trabajando las unidades sin ningún sistema específico, ¿no? Piénsenlo así, ¿no? Como que, bueno, ¿qué tengo? Tengo masa y los empiezan a cancelar. Esto por ahí les va a aclarar un poco, les va a aclarar los estudios de consistencia dimensional, ¿no? Entonces, el caudal másico que tengo, masa sobre qué, sobre tiempo, hemos dicho, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer? Multiplicar masa por masa, ¿qué nos quedaría? ¿No? Nos quedaría Masa al cuadrado. la masa al cuadrado dividido los moles sobre el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué? Volvemos a lo mismo con esto, ¿no? ¿Qué deberíamos decir? Pues acá, si yo tengo L volumen D, ¿No? Entonces sería el caudal másico, ¿a qué es L igual? va a ser igual a volumen D, Va a ser menos igual a la L masa, al caudal menos másico, y que lo ponemos así, Dios. En este caso, L va a ser igual a dividido los moles, el peso molecular. L 2L más 1 es ¿Y ahí qué igual hacemos? Y ahí sí lo a 5. convertimos a quién, ¿no? ¿Cómo lo saco? Vamos a caudal volumétrico. ¿Cuánto sería, cuánto tengo que multiplicar a L para que me dé 5? 2, Chicos, silencio un poquito, ¿no? Así que ahí no. 2. M es igual a 2. ¿Estamos? Entonces ahí pasamos a caudal volumétrico. Volviendo un poco a lo que teníamos acá, fíjense que acá ya estamos en condiciones de poner, primero, arrancar con el caudal másico, pasar a caudal volumétrico, o pasar de eventualmente un caudal molar a un caudal másico y a un caudal volumétrico. Ese sería el procedimiento. Después vean las unidades que manejan de los sistemas, pero básicamente la consistencia dimensional se va dando de ese tipo. ¿Les va a pasar a encontrarse con estos problemas? Básicamente lo que es encontrar acá es resolver, esto es una fórmula. Y les va a pasar a encontrarse con fórmulas a lo largo de la carrera, ¿no? Y
básicamente lo que hay cosas que hay que razonar y pensar, pero hay otras que son resolver y directamente reemplazar un valor dentro de una fórmula. Le va a pasar un montón y bueno, hay veces que darnos cuenta de esto nos lleva tiempo. En este caso es aplicación de este tipo y lo que tienen que hacer acá, ¿no? Es resolver, es directamente, por ejemplo, ¿cuál es la masa de petróleo de 34 grados API que ocupa un volumen de 235 pulgadas cúbicas? ¿No? Entonces acá, ¿qué tendrían que hacer? ¿No? Sacan los grados API, sacan la densidad, despejan ahí, ¿no? La gravedad específica, la multiplican por la del agua y ahí encuentran los 34 grados API. Esto es sencillo. En este caso, cuando si el input puede ser este, ¿no? Despejando esa fórmula, o puede ser este, teniendo la gravedad específica. Y acá ya metémonos, ¿dónde estábamos acá? Si quieren vemos algún problema de estos. Para ver, ¿esto lo vieron con Iván? El problema 15, el del número de Reynolds. No, No, no lo vimos. Bueno, ahora nos vamos a tomar un tiempo para ver el número de Reynolds. Pero déjenme terminar por ahí con el concepto ya para la aplicación, así no perdemos el hilo del caudal. Después vemos el tipo de flujo que podemos tener dentro de una tubería. ¿Qué está asociado en esto? Y esto ya es algo que lo van a ver un poco en integración 2, esto está la ecuación de continuidad y esto es dentro de una tubería. Y cuando empiecen a ver en física, que terminen de ver todo lo que sean las aplicaciones de trabajo, van a ver las distintas energías, ¿no? Energías potenciales, energías cinéticas y demás, ¿no? Y cómo se aplica la ecuación de continuidad, la aplicación que termina siendo útil para la física y que las van a usar un montón, es la ecuación de Bernoulli. Después, tatúenselo en el brazo que lo van a llevar toda la vida y lo van a aplicar muchísimo a Bernoulli. Entonces, fíjense con esto, la ecuación de continuidad, y acá es donde esto es algo que yo voy a tratar de traer una analogía que nos pasó a todos, ¿no? Ustedes están regando, ¿no? Imagínense cualquier día por la tarde que ustedes abren la canilla, se ponen a regar, y usualmente, ¿qué hacemos? Vemos que viene poquita agua en el verano. ¿Qué hacemos? Que es algo que la Ponemos el gente dedito. hace. Le ponen el dedo, la aprietan. ¿Y qué es lo que uno piensa intuitivamente? ¿Qué es lo que nos dicen en la casa? ¿No? Para que salga con más presión. Sí, con más presión o que salga más caudal muchas veces. Muchas veces está inmerso eso, ¿no? De que vos al apretarlo va a salir más. No, mentira, sale el mismo caudal. Y como alguien bien dijo, ¿no? Del aula, va a salir con más presión. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia que podemos ver? Si entre un punto y el otro lo que va a cambiar es el área y va a cambiar la velocidad. Entonces, fíjense, esta es la ecuación de continuidad. Imagínense la manguera, ¿no? Esto sería la aplicación de sus dedos acá entre estos dos puntos. ¿Y qué hacen? La chican la sección. Entonces, la ecuación de continuidad es esto. Esta que está acá, que dice la densidad 1 por el área 1 por el volumen 1, por la velocidad 1, es igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. ¿Qué pasa? Acá, como son fluidos incompresibles, ¿no? El agua, ¿no? Esto para los líquidos, cuando es el mismo líquido, ¿qué pasa? Estas densidades se cancelan. Si fuera gas, y acá es donde ustedes tienen que estar atentos a esto, si hay una compresión o hubiera una expansión, va a haber un cambio de densidad. Y esto está expresado así a propósito. ¿Por qué? Porque si cuando tenemos cambio de densidad y cambio de temperatura, eh, como ese, por ejemplo, el efecto de Joule-Thomson, nos va a pasar que vamos a tener un cambio de densidad, ¿no? Capaz que ya empiezan a haber dos fases y demás. Pero entonces esto está puesto a propósito. Ahora, como son líquidos, es fácil, van a decir, ¿para qué tengo la densidad? No tiene sentido. No, tiene sentido de que son para fluidos incompresibles. También aplica para fluidos compresibles y cuando tenemos esas variaciones de presión, utilizamos. En este caso no lo vamos a usar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Lo cancelamos, ¿no? Y entonces esta expresión, fíjense, las dos densidades se van,
y nos queda el área 1, ¿no? de esta sección por la velocidad 1, ¿no? Y en este caso, ¿qué empieza a pasar? Área 2 por la velocidad 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando apretamos la manguera? Para que salga con más presión. Ojo, después se termina Achicamos arriba. el área. Achicamos el área y para que se mantenga la igualdad, si esto baja, ¿esto qué pasa? Como son directamente proporcionales. Aumenta. ¿no? Aumenta la Aumenta. velocidad. Bueno, así vieron ese pensamiento que estamos conversando ahora, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Estamos pensando como ingenieros, ¿no? Cuando empezamos a hacer ese razonamiento. ¿Por qué? Porque esos son los razonamientos que les van a dar utilidad. Después van a ver un montón de fórmulas enormes en fenómenos de transporte, en termodinámica, en físico-química, en las operaciones unitarias, en ingeniería de las reacciones, pero el concepto final es este, hacer el análisis físico de lo que la aplicación que están haciendo. Pues si no, copiaron una fórmula y no la aplicaron nunca. Entonces fíjense que acá una fórmula sencilla, ¿dónde está la ecuación de continuidad? Parte de acá, de que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. No hay acumulación desde el punto de vista de balance de masa. No nos metamos con eso, no es necesario ahora, pero sí sepan esto, ¿no? De que por ahí hay una variación de velocidad. Metámonos ya en los ejercicios que vamos a ver acá, tratemos de ver algunos. Fíjense, yo les planteo el ejercicio 16, si les parece podemos ver el ejercicio 16, podemos ver el ejercicio 19, ¿no? ¿Y qué más tendríamos que ver? El ejercicio del número de Reynolds, el ejercicio 15. Anotémonos esos 3 ejercicios por ahí para darle dinámica a la clase. 15, me los voy a anotar, o alguno que se... Bueno, me los anoto yo así después. 15, habíamos dicho, 16, para hacer la aplicación esta, y el 19. Comencemos con el ejercicio 16. Bueno, ¿qué dice básicamente? Vamos a dividir la pantalla en dos. ¿Y qué dice esto? A ver si alguien me quiere ayudar a leer. Dice que en una tubería horizontal de 2 pulgadas de diámetro, O sea, eh, ya nos da un dato. Una tubería horizontal de ¿qué de diámetro? 2 pulgadas de diámetro. 2 inches. Buenísimo. ¿Qué dice después? Dice, fluye leche de densidad relativa 1,032 Entonces nos dice a ahora razón de 100. libras por minuto, ¿no? Entonces, no sé quién está hablando, pero que me dicten de nuevo, por favor. Entonces, nos dice el diámetro. Ahora vamos a poner la densidad. Dice que es Sí, leche. ¿Qué densidad sí, y que la densidad relativa es de 1,032. A razón de 100 litros sobre minuto. Y a una presión de 0,7 kilogramos sobre centímetros cuadrados. 0,7 Kilogramos por centímetro sobre cuadrado. cuadrados. Dice, si la tubería se estrecha a 1,5 pulgadas de diámetro, ¿cuál será la nueva velocidad del fluido en la sección estrecha de la cañería? Bueno, entonces,
Vamos a dividir esto en dos partes, y esto va a ser la sección grande. Y después vamos a tener estos, lo vamos a poner así, la sección menor. Ustedes sabiendo el dibujo, ¿no? Después si quieren lo pegamos. ¿Esto cuánto es? Es 1,5. Sí, pulgadas de diámetro. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué tenemos que averiguar entonces? La velocidad, ¿no? ¿Pide Sí, la velocidad. alguna unidad específica? Abajo te dice, determina el flujo másico en libra masa sobre día. Dice, ¿no? Que nos habíamos dicho, determina el flujo másico de salida en libra masa por día, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Por un lado, la velocidad, Y que nos dice cuál será la nueva velocidad, es el primer punto, y después encontrar el flujo másico, libra masa por día. ¿Estamos? Entonces tenemos que encontrar que, y ahí medio como que se van a responder solos. La velocidad y qué más. ¿Y el caudal másico puede ser? Y el caudal másico. Son dos variables, y fíjense que el caudal másico de qué es dependiente, ¿no? El caudal, la otra definición que tenemos de caudal es área por velocidad. Ese es el caudal volumétrico, ¿no? Entonces lo otro que nos tenemos que agregar acá, que esto me lo voy a agregar acá, el caudal volumásico, el caudal volumétrico, es decir, QV, ¿a qué es igual? Al área por la velocidad. Que esto es igual a ¿qué? A distancia al cuadrado elevado al cuadrado por ¿qué valor? Por distancia sobre tiempo, ¿no? Y así, ¿esto qué les da? Ah, lo escondí. ¿Esto qué les da? Distancia al cubo sobre tiempo. Claro, distancia al cubo sobre tiempo, ¿y eso qué es? ¿A qué se traduce? Volumen sobre tiempo. Esto les da volumen sobre tiempo. ¿Tiene sentido desde el punto de vista de magnitudes? Lo que estamos hablando, ¿no? sí, tiene sentido. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que encontrar acá? El objetivo es encontrar la velocidad. ¿En dónde piden la velocidad? En la sección, En la sección estrecha. en la sección estrecha. ¿Y qué otra más? ¿El caudal de en dónde? y acá lo estoy haciendo pensar con esto. ¿Dónde pide el caudal? Vean la guía. Que fluye a través de la tubería, dice. En cualquiera, porque es constante el caudal. Muy bien. Eso es aplicable. Es el que fluye. Fíjense que decíamos que puede ser la sección estrecha o la sección de mayor diámetro, ¿no? Y el caudal. ¿Qué podemos hacer? Ya tenemos acá ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer? Tengo el caudal. Ya me da el caudal.
¿no? ¿Esto qué tendría que hacer? Convertir esos litros por minuto a... ¿Qué era el caudal? ¿En qué unidades nos pedía? Libra metro por día. Libra masa. Libra masa por día. ¿No? Libra Entonces masa. empecemos con ese que es más fácil, ¿no? ¿Y qué vamos a decir? Que estos son 100, ¿no? Y son libras masa, ¿no? No estoy diciendo cualquier cosa. Litros por minuto. ¿No? ¿Y a qué tendríamos que hacer? Buscar los factores de conversión. Estos litros por minuto, ¿qué nos está dando? Fíjense que nos piden libras masa, nos da un caudal volumétrico y más, lo tenemos que pasar al másico. ¿Qué tendremos que hacer con esto? Esto habría que multiplicarlo por la densidad del agua, ¿no? Y ya si lo multiplicamos por la densidad del agua, ¿qué decimos? Que son gramos por centímetros cúbicos o kilogramos por metro cúbico. ¿Qué les parece? ¿Qué unidades les dejamos? Es lo mismo, total vamos a hacer la conversión. Kilogramos. Bueno, kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que son 100 litros por minuto, ¿no? ¿Qué tendríamos? ¿Por qué íbamos a multiplicar este valor? ¿No? Por Profe. 1,32, ¿sí? Una pregunta. Ahí cuando dice la densidad relativa en realidad es adimensional, ¿o no? Ujú. Entonces, ¿no la deberíamos multiplicar por la densidad del agua? Claro, que es, en este caso, siempre tomen cuando es el agua, ¿no? Ahí van a ver si es agua Sí. dulce o agua salada. Tomemos como convención, serían 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico, Sí. ¿no? Entonces, en este caso, no sería 1,32, sino serían 1032. Yo ya le agregué las Claro. unidades expresando esto, ¿no? Entonces, fíjense, acá ¿qué hacemos? Nos queda esa densidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da la densidad relativa y ya ahora no sería la densidad relativa, sino ya sería la densidad de la leche. Pero es importante que vean eso. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Tenemos la unidad de masa, caudal másico, caudal volumétrico. Y quiero encontrar caudal másico. Esto lo voy a borrar, así ponemos la densidad. Y acá quiero encontrar el caudal másico. ¿Qué teníamos que hacer? Veamos acá, ¿qué dijimos? ¿No? Si quiero encontrar el caudal másico, ¿no? Es el caudal volumétrico por la densidad. ¿No? ¿Están de acuerdo con eso? Fue lo que mostramos acá. Y acá, ¿qué tenemos? El caudal volumétrico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Multiplicar o dividir? Lo multiplicamos directamente, ¿no? La densidad, ¿qué valor era? 1032 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Pasar de litro a metro cúbico. Entonces, acá tenemos que hacer un trabajo previo de conversiones. Lo dejamos por acá, después lo ponemos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuántos litros entran en un metro cúbico? En un metro cúbico, 1000. ¿No? En 1. Entonces, un metro cúbico tenemos 1000 litros. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y ahí qué nos queda acá? Eh, Litro con litro se va, ¿no? Y nos quedan metros cúbicos por minuto. ¿Estamos? ¿Y cómo nos quedaría esto?
¿Cómo quedan? Vamos a ponerlo como hicimos. 103,2 kilogramos sobre minuto. Ay, espero que no se me tilde, por favor. Bueno, vamos haciendo un ejercicio matemático acá, ¿no? Las unidades que van pasando. ¿Qué empezamos a hacer con los ceros? 100 dividido 1000, ¿cuánto les da? Cancelamos un 0, cancelamos un 0, cancelamos otro 0, cancelamos otro 0, entonces sería 1 dividido 10, ¿no? Eso para agilizar, ¿no? En el caso que no tuvieran calculadora, entonces, ¿qué sería? Utilicemos estos valores, sería este dividido este por esta celda. 103,2, ¿qué? Kilogramos sobre Y estos metros cúbicos con estos metros cúbicos que habíamos dicho, tax, con este se van. ¿Y esto qué nos queda? Kilogramos. ¿Sobre qué? ¿Minutos? Por minuto. Y si no lo quisiéramos dejar en minuto, ¿qué nos pide? En Día día. te pedía. Bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Cuántos minutos hay en una hora? Fíjense ahora. 60. Antes de seguir con nuestra resolución, lo seguimos acá para no confundirnos, ¿no? Yo voy a decir ahora, yo voy a decir que en una hora, Tengo 60 minutos. tengo 60 minutos. Entonces la hora debería ir acá abajo. Acá tenemos 60. ¿Y en un día cuánto tenemos? Tenemos 24 horas. 1440. 24. Dividido, ¿cuánto? Un día. Día. Muy bien. Me están siguiendo. Por ahí yo les hago esto a propósito para que no se vuelva tan que hable Guillermo. Y participamos entre todos. Lo hice fácil esto, a propósito. Entonces, ¿qué sería? 203,2 por 60 dividida por 24. ¿Y esto qué sería? Kilogramo por día. Esto es igual a qué. ¿En qué unidades nos pedía esto? Nos pedían libras masa por día. ¿No? Entonces, ¿qué decimos? Que son kilogramos por día. ¿Y ahora qué deberíamos hacer? ¿Cómo convertimos esos kilogramos? Voy a decir que 0,454 kilogramos es una libra masa. ¿No? Entonces, ¿cómo nos queda? Abajo, también lo apunté. Este dividido este valor. Y acá ya nos queda, vamos a insertar. No sé. ¿Cómo nos quedaría todo esto? En libras por día. ¿Qué pasa? ¿Está bien que nos dé este número enorme? Fíjense que pasamos Tiene de sentido. 100 litros por minuto a este caudal. ¿Qué pasa? Agrandamos la unidad de tiempo, ¿no? Y achicamos la unidad de masa. Entonces, ¿qué pasa? Decimos que en esa unidad de tiempo pasa más masa. Es la misma masa, solamente que pasa. El número es muy grande. Esta es la utilidad que tienen en trabajar en distintas unidades. ¿Por qué? Porque yo les digo, che, estamos procesando todo esto. Y es un número re difícil de acordarse, ¿no? Porque es casi como acordarse un DNI.
En cambio, si le digo, miren chicos, estamos procesando a razón de 100 litros por minuto, lo engancharon enseguida. Les va a pasar esto cuando lo apliquen ya en sus profesiones. Entonces ya tendríamos, por ejemplo, si tuviéramos el parcial, ya tendríamos medio punto. ¿Qué tenemos que encontrar? La otra aplicación de la velocidad estrecha. Entonces ya tenemos el punto de la conversión de caudal. Ojo que esto puede entrar también con el peso molecular. ¿Qué les parece? ¿Cómo deberíamos encontrar, en este caso, qué tendríamos que encontrar? Plantear en las dos secciones, ¿qué tendríamos que plantear? Que caudal 1 es igual al caudal 2, ¿no? ¿Y qué nos decía? Área 1 por volumen 1 igual a área 2 por volumen 2. En resumen, porque es un fluido incompresible, podemos decir eso, ¿no? Que es área 1 por la velocidad 1. Ah, velocidad era, mala mía. Está bien, no, lo estamos aprendiendo, no tiene nada de malo. Área 2 por la velocidad 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué datos tenemos para poder plantearnos esta igualdad? La sección grande, ¿podemos calcular el área 1? La sección menor, ¿podemos calcular el área 1? Sí, podemos. ¿El área 2? ¿Y cómo calculamos el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Claro. El área del círculo, vamos a poner acá, el área del círculo, nos podemos plantear así. Decir que es pi por paréntesis diámetro elevado a... Vamos a ponerlo como texto esto, porque si no me va a tomar la fórmula. Pi por diámetro elevado al cuadrado. Todo esto dividido 4. ¿No? Porque como es radio sobre 2, ¿no? El diámetro podemos poner, úsenlo así directamente hacen, o usan el radio al cuadrado o el diámetro dividido 4. Después se van a acostumbrar a esta fórmula porque se evitan la conversión de dividirlo por 2 y demás. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que el área en la primera sección, ¿cuánto es? Área 1, ¿a qué es igual? Decimos pi, paréntesis, y esto es lo bueno de Excel, que podemos copiarnos las fórmulas, por paréntesis, ¿qué decimos? Por 2. ¿No? Elevado al cuadrado, todo esto dividido 4. ¿Y esto en qué unidades nos da? En pulgadas era el diámetro. En pulgadas cuadradas. Pero ahora da en pulgadas cuadradas. ¿Y el área 2? Pulgada al cuadrado. Sería área 2. ¿A qué nos da igual? ¿Qué les parece si copiamos la fórmula? Y acá, en eso únicamente, cambiamos el argumento y decimos que es 1,5. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Área 1. ¿Y qué nos faltaría? Para saber la velocidad en 2. ¿Qué podríamos hacer Pero acá? ¿cuánto la velocidad era? La velocidad 1 falta. La Para poder sacar velocidad la en velocidad 1. 2. ¿Qué tenemos como dato? Que habíamos dicho acá. Pero tenemos el caudal. Bien, alguien que lo mencionó. Tenemos el caudal, esto. Y fíjense que acá le estamos dando un dato que es irrelevante. Eso lo hacemos siempre. Porque nos va a pasar siempre que tenemos información de más. Y esa información de más les va a decir, cuando ustedes estén en el parcial, ¿y para qué uso la presión? Y los va a hacer entrar en duda. Esa información está a propósito, chicos. Les va a pasar siempre que van a tener información de más. Aprendan a manejar eso y a dónde ser objetivos, ¿no? Entonces alguien dijo, muy bien, que teníamos, que decíamos que el caudal aquí era igual al área por la velocidad.
por la velocidad. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué caudal? Hay El un solo volumétrico. caudal. Tendríamos que usar en ese caso, sí. El que tiene unidades de volumétrico. Exactamente. Porque estamos comparando unidades de distancia, no unidades de masa. Unidades de longitud. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos el área? Sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Pasar estas áreas de unidades inglesas ¿a quién? El caudal que tenemos acá, ¿tenemos algún caudal volumétrico dando vuelta? Sí, el que era 0,1 metro cúbico sobre minuto. Esto es 0,1, ¿no? Que habíamos dicho, el caudal es, que habíamos dicho acá, 0,1 metro cúbico por minuto, ¿no? Sí, era 0,1 metro cúbico sobre minuto. En realidad esto ya están en unidades de volumen, ¿no? Entonces podemos decir que, pero pasémoslo a metros. 0,1 metros cúbicos por minuto. ¿Qué tendríamos que hacer? Para poder trabajarlo, o pasamos esto a metros cúbicos o esto a pulgadas, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que en un metro, ¿les parece que los pasemos a pulgadas? En un metro, ¿cuántas pulgadas tengo? 3,14. 0,254 o 0,0254 o 0,0254 o 25,4. Me parece que es 0,0254. ¿Eso cuál sería la relación numérica? 25 centímetros, ¿no? Ahí son 0,254, son 2,54 centímetros, ¿no? Centímetros y metros. Esto decimos que son pulgadas. Disculpen. ¿Qué hacemos con esto para que nos quede este al cubo? Está al revés de la relación. Metros cúbicos con metros cúbicos se me cancelan, ¿no? Ya cancelémoslo. Está bien, no sé quién me lo mencionó, pero... ¿Estamos? Entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacer con esto? Elevémoslo al cubo directamente y ya tenemos la relación. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 0,1 dividido esto. ¿En qué unidades? En pulgadas al cubo dividido minuto. ¿Están de acuerdo? Tengo una consulta en el chat. Sí, hay un micro abierto, por ahí manejen eso, chicos. Pero estamos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Por ahí para no perder la dinámica de la clase. Tenemos este caudal. ¿En qué? ¿Unidades de qué? De pulgadas por minuto. ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar la velocidad? Tengo este dato. Hacer el caudal dividido el área. Dividido el área, ¿no? Entonces, decimos que la velocidad, ¿a qué era igual? Al caudal volumétrico dividido el área. ¿Y esto a qué nos da igual?
¿qué podemos decir? Que es este número, ¿no? Que es el caudal volumétrico dividido ¿quién? El área, ¿no? ¿El área cuánto era? Esto, ¿no? 3,14, sí. 3,14, ¿y esto en qué unidades nos da? En pulgadas por minuto. Minuto. ¿Están de acuerdo con esa unidad? Sí. Porque, ¿qué hacemos? Estas pulgadas cúbicas las cancelamos con estas pulgadas al cuadrado y nos quedan pulgadas por minuto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esta velocidad cuál es? Velocidad 1. Esta es la velocidad 1. ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Cuál es la velocidad que nos pide? Nos pide la velocidad 2. La velocidad 2. Entonces, ahora ya que hicimos todo esta matriz de cálculo hermosa, ¿a qué decimos que? Área 1 por velocidad 1 dividido área 2 sería, ¿no? Sí. ¿No? Porque lo despejamos de acá, Profe. entonces... Sí, Igual, si en eso que hicimos recién poníamos el área 2, también lo encontrábamos, porque el caudal es el mismo. directamente. Directamente. Eso es lo otro que quería llegar a eso, ¿no? Porque a veces, ¿qué tendemos a hacer? Como que tendemos a decir, bueno, a cumplir todos los valores de la fórmula, pero si ustedes están cortos de tiempo y están ágiles, ¿no? Si directamente, ¿qué dicen? Que es el caudal este que encontramos acá, como dato, ¿no? Pulgadas cúbicas por minuto, dividido ¿quién? Dividido el área 2. ¿No? ¿Y qué hay ese dato que les da? En estas mismas unidades. En pulgadas por minuto. Si lo quisieran pasar a metros por segundo, hacen la conversión directamente y listo. Pero fíjense que con un ejercicio sencillo, todos los temas que vimos. ¿Quedó? Si no, está grabado. Si quedan dudas, lo vemos. Profe, consulta. ¿Cuándo subís estos videos? ¿O has grabado otras clases o solo esta? No, solamente grabé esta. Ok. La clase anterior la grabé, pero después decidí no subirla porque no tenía sentido. Por ahí les va a resultar mejor la lectura. Pero en este caso me parece productivo subir. Bueno, entonces fíjense. Acá encontramos esto y después encontramos... Vamos a ponerlo en otro color. Por ahí para que se diferencie. Vamos a ponerlo en ese verde oscuro. Ponerlo en este naranja. Color más vivo. Ese sería un punto. ¿Y el otro punto cuál es? El que nos pedían. ¿Estamos? Entonces ahí tendríamos resuelto el ejercicio 16. Entonces, chicos, estamos con el ejercicio 16. Vamos con el ejercicio 15. Nuestro bendito y nuestro tan conocido número de Reynolds. ¿Qué tenemos acá? El Reynolds. Básicamente, ¿para qué se utiliza esto dentro de caudal? Es una... después dentro del fenómeno de transporte van a ver los distintas... que hay distintas ecuaciones que gobiernan estos flujos, ¿no? Van a ver que van a hacer un desarrollo, por ejemplo, cómo sería básicamente se divide en tres partes, lo que sería cantidad de movimiento, después lo que serían las unidades de energía, o sea, cambios de temperatura, los gradientes de temperatura, cómo va variando en la tubería, por ejemplo, o dentro del proceso, y el último sería el cambio de concentración. Entonces, todas esas tres grandes ramas de los fenómenos de transporte
los pueden ir estudiando con distintos adimensionales. Para ver el de cantidad de movimiento, utilizamos el Rayleigh. Y básicamente esto se puede dividir en dos partes. Y estén atentos con esto. Hay una región de transición, ¿no? Que es entre 2100 y 1000 y 10.000. O sea, si es menor, ¿no? ¿Saben dónde pueden ver el flujo laminar? Muy fácil. Y que lo pueden asimilar ya. Hagan de cuenta como el concepto del flujo laminar es un caudal, ¿no? Un flujo dentro de una tubería que va por láminas. Imagínense un 1000 hojas, ¿no? Que va todo junto en una cañería. ¿Saben dónde pueden ver el flujo laminar y el flujo turbulento? Cuando prenden un saumerio. Cuando prenden el saumerio, fíjense que al no tener una sección, lo van a encender y van a ver que el humo, ¿no? O si alguno fuma, el humo de cigarrillo es lo mismo, solamente que cuesta darlo un poco más, van a ver que el humo que va a empezar a pasar va a salir en láminas ordenadas, lo van a ver, ¿no? Y después, a medida de que empieza a pasar, ¿qué? De que se empieza a ampliar, ¿no? Que ya no está tan junto al caudal, que se empieza a disipar, se empieza a desordenar el flujo. Y ahí es donde sería el flujo turbulento. Esas serían las explicaciones más fáciles para que ustedes puedan ver estos dos tipos de flujos. Básicamente, acá lo que hay que hacer es transformar las unidades que tengan acá dando vuelta y decir, si el diámetro del tubo, lo mismo recién. Dimos las unidades, cómo calcular el diámetro del tubo. O si les damos el área, por ejemplo, podrían calcular el diámetro. La velocidad del fluido, ¿no? Fíjense que acá en esto, ¿qué podríamos hacer? Ya dándoles el caudal y el área, ¿qué podríamos hacerlos encontrar? La velocidad. La velocidad por un lado, y por el otro, de alguna forma, al encontrar el área, hacen la fórmula inversa y sacan el diámetro del tubo. ¿Qué es lo otro que tenemos dando vuelta? Estas son propiedades extensivas, ¿no? No, son propiedades intensivas. ¿Qué quiere decir que son propiedades intensivas? Que no va a importar la cantidad de masa o la cantidad de esta porción que tengamos, son constantes en toda la especificación de ese fluido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La densidad va a ser la misma en cualquier punto de la tubería. No va a depender de la cantidad de masa que tengamos, básicamente. Y lo mismo que la viscosidad. La viscosidad, en este caso, es la viscosidad cinemática que está en estas unidades, en las unidades centipoise. Que en realidad esto lo miden en poise y hay que llevarlo en la viscosidad dinámica en 0,4800. Esto hay que multiplicarlo y llevarlo a tratar de llevarlo a unas unidades de este tipo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar todos estos valores acá. De eso se trata el ejercicio. Reemplácenlo, lo vemos en la clase de consulta, así tratamos de ver el otro ejercicio, que sería el ejercicio 19. Veamos este ejercicio, quizás nos demoremos unos 10 minutos más, pero tratemos de ver algo de conversiones molares. ¿Les parece? Profe, Sí. ¿hasta qué página entra más o menos del TP para tenerlo en cuenta? Y háganlo todo, por ahora. Menos hasta presión, entraría casi todo. Presión va a entrar algo, pero no va a entrar todo. O sea, las 29 páginas. Por ahora estamos casi en eso. Fíjense que por ahí va a estar más enfocado bueno. a caudal, temperatura, algo de presión. No, caudal, temperatura y consistencia dimensional por ahora. Después vemos si entra presión o no. Pero consistencia dimensional, caudal y temperatura va a entrar sí o sí con todos los temas que van de antes. Veamos este problema en 19. Fíjense, ¿qué les plantea? Vamos a ampliar.
Dice, esto es una torre de destilación, básicamente una torre de destilación. Lo que hace es dividir distintos líquidos en función de su punto de ebullición, ¿no? Por ejemplo, si fuera agua y alcohol, el agua no tiene el mismo punto de ebullición que el agua hierve a 100 grados Celsius y el alcohol a 78. Entonces, esa diferencia de temperatura, ¿qué va a hacer? Que el alcohol se vaya por el tope de la columna y el agua se vaya por el fondo. Es como un separador, pero termina siendo la aplicación física, la operación unitaria es la operación de destilación. Entonces, ¿qué les plantea esto? Es una torre de destilación, es la primera con la que se encuentran dentro formalmente de la carrera. Entonces, ¿qué le dice? La corriente de fondo de una torre de destilación de gas natural está compuesta por una mezcla de 3 componentes. Butano, son todos componentes orgánicos. La idomectacina, está difícil el nombre, ¿no? Y el normal hexano. Al emerger de la columna posee una composición como la que se indica en la tabla. Sería esta, donde está en ese punto. Fíjense, ¿qué les plantea? El butano, la idomectacina y el N-hexano. ¿Qué les pide? Composición porcentual molar, flujo molar hora, flujo másico, libras masa por hora, y el peso molecular. Además le da la densidad. Existe un tubo de pitot, ¿no?, conectado sobre dicha cañería que indica que la velocidad del líquido es 47,71 centímetros por segundo, permitiendo medir un caudal molar de tanto. ¿Estamos? Dice, determinar el peso molecular de la idomectacina. ¿Cómo sacarían el peso molecular de la idomectacina? Podemos entrar a Google y sacarlo. ¿O cómo lo podríamos sacar? Ni idea, la verdad. No se me ocurre. Sabiendo la masa y los moles. Completemos la composición porcentual. ¿Cuánto tendría que dar la composición porcentual? Vamos paso a paso. Después vamos a encontrar todos los datos. 20. Está bien, ¿por qué? Porque esto nos tiene que dar un total de 100, ¿no? 70 más 20 más 10 nos da 100. Entonces este valor, anótenselo en sus tablas, ya es 100. ¿Qué les dice además? El flujo, El flujo másico. el flujo másico, ¿no? Y acá es donde podemos encontrar el total del flujo molar hora. O el flujo, fíjense que esto está hecho a propósito. ¿Para qué? Para encontrar un camino que es solo eso, ¿no? Lo podemos buscar al flujo, a la idomectacina y directamente encontrarla, ¿no? Porque acá no tengo este dato. Entonces, ¿cómo podemos calcularlo? Lo otro, fíjense, determinar la densidad absoluta y relativa de la corriente de fondo. ¿Cómo podemos encontrar la densidad absoluta y la densidad relativa de esta corriente? Acá es fácil. Ponen todas las unidades en la misma unidad y la suman, ¿no? Pero lo tienen que afectar por los porcentajes. En este caso, deberíamos decir que esta densidad, por la composición másica, ¿no? En este caso, por esta composición, esta densidad por esta composición, pero en porcentaje, ¿no? Vamos a hacerlo. A modo de simplificación, anótense este valor del porcentaje molar, después vemos cómo calcularlo, ya me lo había traído anotado, que son 388 gramos mol, ¿no? Entonces vamos a poner ejercicio 19. Profe, ¿eso sería el peso molecular? Sí, Ok. déjenme mover esto.
Esta es la iodometacina. ¿Qué otro valor nos daba? El hexano. ¿Y qué más? Y butano. ¿El butano qué peso molecular teníamos? 58,2. 58,2. 28,72, ¿no? ¿Y el hexano? Coma 12. 12. ¿Y el hexano? 86,18. 8. ¿Qué tenemos? Fracciones molares, ¿no? El butano, ¿cuánto decía que era? 0,7. El hexano, 0,1. Y esto lo podemos decir que es 1 menos este, que como bien dijo Valentino, era 0,2 o 20%. ¿No? Esto lo podemos dejar expresado así y estamos todos de acuerdo. Por ahí para no confundir. ¿Qué teníamos como dato? ¿No? Teníamos el caudal molar. Volvamos de nuevo a la tablita. ¿Teníamos el caudal molar? No, no tenemos nada del caudal molar. Tenemos este flujo másico, ¿no? Que son libras hora, ¿no? Son libras por hora. ¿Qué tendríamos que hacer acá? ¿Cómo pasamos este caudal a, por ejemplo, gramos por hora? Para poder pasar la mol. Pasando de libra a gramo. ¿No? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Yo digo que una libra son gramos, son 454, ¿no? Por esto. ¿Y esto qué les da? Gramos por hora. ¿Están de acuerdo con esa conversión? Profe, no entiendo qué dice ahí. ¿Lo puede repetir, por favor? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que tenemos este caudal másico que es uno de los inputs que nos da el problema, ¿no? Que son los 2000, los 28.017,6. ¿Estamos hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Bueno, ¿acá qué pasa? Acá, este caudal, es la única forma de convertir porque acá cómo viene la relación. Ustedes tienen la composición porcentual en moles, pero fíjense que no tiene ningún dato molar ahora. Entonces, con estos moles, con esta composición, y el peso molecular, y el flujo másico, podemos encontrar este valor. Entonces, ¿qué pasa? Este flujo másico lo tenemos que pasar a moles, y sabemos acá este porcentaje. Y después linealmente, ¿no? Podemos encontrar esto y esto. O encontrar el total y lo multiplicamos por 0,7 y 0,10. Ya vamos a saber la composición del flujo molar. Yo acá para acelerar, ¿no? Les pasé, les bypassé el punto 1, el punto A. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque me interesa que veamos esto y el caudal volumétrico en metros cúbicos hora. ¿Estamos?
Sí, profe. Ya entendí. Entonces, ¿cómo venía la lógica? Son gramos hora. ¿Cuántos moles nos dan? ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar esta masa, ¿no? Que son gramos, dividirla por quién. Serían estos dividido por los 388,8, ¿no? Y esto nos dan en ¿qué unidades? Mol por hora. ¿Estamos? Entonces, si venimos a completar a la tablita, ya tengo. ¿Esto cuánto les da? 20, ¿no? Este valor dijimos que eran 388,8. Entonces ya tengo esta columna. Y este valor lo calculamos recién, que les da 32.716,02 moles por hora. Entonces, ¿qué pasa? Acá empezamos a hablar de fracciones. Y acá yo voy a decir que el caudal másico, cuando tenemos toda una corriente, en este caso de la es igual a quién en la corriente. Sería la fracción molar por el caudal molar. No, es que este es el caudal molar. Vamos a dejarlo acá como caudal molar. No, entonces, ¿cómo encontramos acá? El caudal total, quiero decir. El caudal, este, dividido, no sería el caudal molar, sería el caudal molar total. Estamos ahí, o sea, ya con una, porque ¿qué pasa? Estamos diciendo, no sé, esto les va a dar, para poner un número, esto, por ejemplo, esto les va a dar 20, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Sin marearlos mucho y ya sin embarrarnos mucho. Sería este caudal másico, ¿no? O este caudal molar, por esta fracción, dividida esta fracción, nos va a dar el caudal molar, ¿no? Porque vamos a decir que del todo vamos a obtener esta fracción, ¿no? Entonces, esto, por expresarlo de otra forma, es igual a qué. Esto es igual, si quieren lo ponemos, así, al caudal total dividido. Esto es igual del caudal de la especie dividida la fracción molar, vamos a poner molar másica volumétrica de la especie y les da el caudal total, ¿no? Esto es medio como, ya apréndanselo para lo que vengan los problemas de masa, de balance de masa. Pero esto ya es medio como una aplicación ya del... Entonces, ¿qué vamos a decir? El caudal total no lo sabemos. O sea, lo que sería el caudal molar en el fondo de la columna. ¿Y esto qué nos da? Habíamos dicho que serían este dividido Profe, quién. Sí. no, la verdad es que no entendí nada de lo que hizo. Bueno, Por hagamos ejemplo, una... ya me quedé en que no sé cómo sacó ese caudal molar. No sé cómo es. Bueno, hagamos una cosa. Cortemos, lo vemos la semana que viene, porque de esto hay que aclarar varias cosas, y lo dejamos en el ejercicio 15 y en el ejercicio 16. O si quieren lo vemos en alguna clase de consulta. Profe, Sí,
Una pregunta, ¿no lo puede hacer así como en un papel, como las cuentas seguidas? Porque ahí en el Excel como que se me re pierde todo lo que va haciendo. Bueno, lo tomo porque vamos a hacer una cosa, porque con esto nos vamos a perder un poco. Eh, Vamos a hacer así, chicos. El ejercicio 19 lo vemos la clase que viene y lo vemos a ese, porque ya hasta ahora por ahí seguirlo con esto, con el Excel, se nos va a complicar un poco. Les planteo todas las ecuaciones y después las aplicamos. ¿Les parece? Mejor, profe, buenísimo. Sí, Bueno, porque a así la modo, verdad que me cuesta mucho entender. bueno, por ahí para no marearnos y sepan que acá vimos la aplicación de caudal, ¿no? Fíjense que vimos. La relación primero, ¿cómo se obtiene el caudal? Hagamos, retrocedamos y demos el cierre por ahí a lo que vimos. Vimos desde el concepto de caudal, ¿no? De cómo sería el caudal volumétrico por una, no sé, sería el volumen, la variación de volumen respecto al tiempo, o la masa respecto al tiempo si fuera el caudal másico, y después cómo es la relación entre ellos dos con respecto al caudal volumétrico. La otra relación que vimos fue, si tuviéramos un caudal molar, lo pasamos a caudal másico y ahí a caudal volumétrico si nos pidieran pasar de caudal volumétrico a caudal másico. ¿Qué es lo que quería hacer ahora? Pero el otro problema nos llevó un poquito más de tiempo. No pasa nada, lo vemos en la clase que viene y lo vemos un poco más fresco. Entonces, en función de esto, ¿qué fue lo que terminamos diciendo? Nos metimos en la ecuación de continuidad, ¿no? Donde ya sabemos qué son los caudales, y decimos que el caudal en la sección 1 es igual al caudal en la sección 2. O sea, ¿por qué? Porque son fluidos incompresibles y demás, ¿no? Ya lo expresa en la ecuación de continuidad. Entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos que los caudales eran iguales y decíamos que el área por la velocidad 1 o la densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1 es igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. En este caso no teníamos en cuenta las densidades porque es el mismo compuesto y es un fluido incompresible, entonces nos podemos sacar esa densidad encima y hacíamos la relación esta. Eso es lo que aplicamos en este problema, en el problema 16. Traten de hacer estos problemas, ¿no? El problema 19 lo vemos en la clase que viene, por ahí así expresamos dudas, que es un poco un ejercicio integrador. Lo voy a traer un poco más escrito, y esto ya se lo subo directamente. Un problema de este tipo puede entrar en el parcial. Fíjense que ahí hacemos la integración de unidades, ¿no? Y vemos la aplicación de la ecuación de continuidad asociando los distintos caudales másicos y demás. Pero vamos a terminar de ver esto con el ejercicio 19 de la clase que viene. Pero vayan avanzando con esto. ¿Quedaron dudas por lo menos del ejercicio 16 y con por ahí un poco la integración teórica? No, profe, se entendió bastante. Bueno, eh, perdón por lo del ejercicio 19. eh, Me gana la ansiedad y yo como ya tengo incorporados los conceptos, eh, quizás me apresuro un poco. Voy a ser más claro para la explicación del ejercicio 19 y ya con eso estaríamos en condición de integrar todo lo que está hablando. Buenísimo. Bueno, chicos, eh, vamos a dejar de grabar.